Buenos días, sean bienvenidos a la predicación de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán, Izcalli. Estamos esperando que ya pronto podamos reunirnos, ya es lo que queremos, pero estamos siendo prudentes, esperando el poder reunirnos ya de una manera no muy normal, ¿no? Por los requisitos que nos piden, pero estén orando para que podamos reiniciar ya sin volver a parar, salir de nuestras reuniones con los hermanos. Nuestro tema, como lo hemos visto ya desde hace 2 domingos, es el tema de la mayordomía cristiana, que le hemos llamado una buena mayordomía. Y ahí en Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 1:4 dice la palabra de Dios. Lo que vamos a ver el día de hoy, es el modo en que el creyente tiene que vivir a la luz de su nueva vida, a la luz de lo que Dios ha hecho en su vida y cómo es que tiene que ir desarrollando, su caminar en este mundo, en su constante trajinar a diario. Es una manera de vida. Lo que decimos no es solamente la mayordomía, lo hemos mencionado, no abarca únicamente tu dinero, como muchas personas piensan, sino que es toda tu vida, dones, talentos, tiempo, todo lo que haces y puedes hacer para la gloria de Dios tiene que ver con tu mayordomía. Cité 2 de Corintios 1, no rectifico, es 1 de Corintios 4:1. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y cuando hablamos de ser hallados fiel, entonces lo que estamos diciendo es todo lo que abarca nuestra vida desde que somos convertidos, desde que somos llamados. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos. Es un tema que abarca muchísimo, es un buen tema en la vida de los creyentes. Hablar de mayordomía, ya lo hemos visto en las predicaciones anteriores, es hablar, como estamos diciendo, ser buenos administradores de los recursos de Dios. Es nuestra manera de glorificar y agradar a Dios con nuestra vida, trabajo, talentos, recursos, tiempo. Hemos visto cómo el apóstol Juan nos invita a no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque dice: el que ama el mundo se constituye en enemigo de Dios. Y luego vimos la recomendación que nos hacía el apóstol Pablo de cómo podemos dejar de amar al mundo. Y él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, sino vive Cristo en mí. Entonces él decía que estaba también crucificado al mundo y el mundo le había crucificado a él. O sea, un antagonismo,
por lo cual tenían totalmente una forma de ver el mundo muy diferente. Incluso, ¿no?, un rechazo de cosmovisiones. Como principio general, hemos estudiado a la luz de la Escritura, es que nada nos pertenece y que todo es del Señor. Leímos varios textos, entre ellos el Salmo 50, donde dice que la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, es del Señor, ¿no? Ahora el Salmo 24:1. Egeo 2:8, donde la Biblia dice que el oro y la plata, ¿no?, pertenecen al Señor. Todo el reino animal pertenece al Señor. Lo que estamos diciendo, que Él es el dueño, no solo el creador, sustentador, sino el dueño de todas las cosas existentes. Ahora, en Santiago 5:1, el apóstol Santiago, ¿no?, el apóstol Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, condena toda riqueza, toda la riqueza y su uso fuera de la voluntad del Señor. Ahí condena a los ricos malvados, ¿no? Y cuando hablamos de ricos malvados, son personas que han hecho su dinero ilícitamente. Es una referencia a las malas fortunas. Aquí en México podemos tener muchísimos ejemplos, ¿no? Baste ver las noticias de estas últimas semanas y podemos darnos cuenta, ¿no?, hablando de políticos que se han hecho millonarios, obviamente de una manera ilícita, desproporcionada, robando la hacienda pública. Y el apóstol Santiago está en contra de esos ricos malvados, ¿no? E incluso va demasiado lejos cuando dice: ahora, rico, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y ha sido disoluto. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Vean, ahí es una crítica totalmente severa en contra de las riquezas injustas. En contra, estamos diciendo, de las riquezas malvadas. La Escritura siempre ha condenado este tipo de avaricia, este tipo de riquezas que aún se hacen injustamente, no pagando el jornal a sus trabajadores, ¿no? De esto podemos decir en nuestro querido México el salario mínimo, ¿no? ¿Quién vive con el salario mínimo? Y Santiago condena a los malvados, ¿no?, a los ricos malvados. Tanto porque estos pueden estar aún dentro de las iglesias y el mundo. Y enseña que la adoración del dinero es idolatría, avaricia. Sabemos, y lo hemos dicho una y otra vez, que la riqueza no es pecaminosa si se adquiere por los medios justos, por los medios lícitos. Es más,
La escritura es clara cuando el mismo Señor Jesucristo dice que Él hizo al pobre y al rico. Dice, a ambos los hizo Jehová. Y cuando hablamos de adquirir las riquezas por los medios justos, es como trabajar 6 días a la semana. ¿Por qué? Porque el día del Señor también está apartado por el mismo Dios para su adoración. Vean, alguien que trabaja el día domingo le está quitando a Dios lo que Él ordenó, lo que le pertenece. Entonces, estamos hablando trabajar 6 días a la semana y el séptimo es para la adoración a Dios. Pero también hablar de las riquezas justas es ser canal de bendición, es amar a Dios por lo que Él ha dado, es ser buen mayordomo y también pensar ayudar a los pobres, ¿no? Y tenemos el ejemplo de hombres ricos de las Escrituras, Abraham, Job, José, vean, José de Arimatea, Filemón, Lidia, vean, fueron personas muy ricas, pero también muy piadosos. Eran ricos en este mundo e hicieron riquezas para con Dios. Invirtieron en el reino de los cielos. En términos generales, Dios bendice a su pueblo, pero tenemos que recordar que el pueblo de Dios, vean, no confía, no puede confiar en sus riquezas, sino que sigue confiando en Dios. Dios es el que provee las necesidades esenciales de su pueblo. Por eso es que uno de los nombres de Jehová es Jireh, Jehová Jireh, el Señor es mi proveedor. Hablar de dinero o de recursos o de la forma de utilizarlos es, podemos decir, un tema muy común en las Escrituras. Hay teólogos que afirman que la predicación pública de nuestro Señor Jesucristo, escuchen, más del 15%, estoy diciendo más, lo que estoy poniendo el 15% como mínimo de la predicación pública de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con el dinero. Vean qué tan importante es. Más que con el dinero es la forma en que vivimos y que usamos el dinero. Entonces estamos hablando de mayordomía. Son muchísimos los textos, las parábolas que hablan directa o indirectamente de la riqueza y de la pobreza. Podemos nosotros ver tantas veces, tantos temas en la Escritura que tienen que ver como ilustración el dinero. Vean, con dinero se lleva a cabo operaciones de compra y venta, ¿no? Incluso cuando se habla de la compra de 2 pajarillos, ¿no? Ahí está en Mateo 10, 29, en Lucas 14, 18, 19. Todo tiene que ver compra-venta con cuestiones financieras. Por su medio los hombres tienen lo necesario para vivir, ¿no? Hablando del jornal del trabajador. Y aún para vivir con algo superfluo. Marcos 16, 35. Con dinero se remunera el trabajo humano y se obtienen servicios. Se pagan los tributos y los impuestos. Vean, ¿se acuerdan la experiencia de Pedro? Dad al César lo que es del César y todo lo que sabemos, ¿no? Del pescado que sacaron, la moneda, todo tiene que ver. Impuestos, tributos, pago, ¿no? Incluso, ¿no? Cuando se habla de las ofrendas. Con el dinero, por supuesto, se hace negocios. Tenemos parábolas que dicen, ¿no? Que se presta con interés o que se mete al banco, ¿no? La parábola de los talentos, ¿no?
enseña. Y ahí tenemos, ¿no? A quién se le dio 1, a quién se le dio 2, a quién se le dio 5 talentos. ¿Y qué es lo que se esperaba de lo que se le dieron? El dinero se puede usar para beneficio de otros, ¿no? Y aún para hacer amigos, para preparar un buen futuro. ¿Se acuerdan? La parábola del mayordomo astuto. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo cuando le dijeron que iba a perder la chamba? ¿Qué es lo que hizo? Mandó llamar a todos los deudores y les bajó lo que les había cobrado de más, pero bueno, le hizo justicia. ¿Y qué es lo que dijo? No, para que me reciban después. El dinero también sirve para adquirir fama, buen nombre, pasar incluso por una persona misericordiosa, dar apariencia de santo a costa de los pobres. Tenemos a los fariseos, ¿no? O sea, la vida de los hipócritas, apariencia de piedad o bajo pretexto religioso, ¿no? Los fariseos, orgullosos y que despreciaban a los demás y todo, pero ellos decían, ¿no? Ayudar a los pobres. O sea, compraban prestigio. El dinero también proporciona a los seres humanos seguridad. Algunos creen tener las espaldas cubiertas, decíamos la semana pasada, comprando hoy en día seguros médicos muy altos, seguros de autos, seguros de sus casas, seguro para todo tipo de eventualidades. Y aunque el Señor está diciendo que la vida del hombre no consiste en la abundancia que posee, no, eso es un autoengaño. Además, también nos dice que las riquezas son efímeras y engañosas. E incluso ahí en Lucas 6:24, uno de los ayes, uno de los lamentos va en contra de los ricos. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Cuál es su consuelo? En las riquezas, ¿no? Y ellos piensan que por poseer, por tener, están seguros. Y la Escritura dice, no es así. El dinero es uno de los elementos esenciales que hace posible el esplendor de los reinos de este mundo, ¿no? Incluso se acuerdan cuando el mismo diablo llevó al Señor a la cumbre del monte y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿se acuerdan? Entonces, el esplendor, ¿no? Los reinos de este mundo, la gloria de este mundo en los gobiernos, en los países poderosos, que bueno, ahora nos damos cuenta a la luz de la realidad que ni tan poderosos ni tan ricos, ¿no? Porque bastó una simple pandemia para poner a temblar a todos esos países llamados de primer mundo con todo y sus riquezas que no pudieron hacer absolutamente nada. Pero también detrás del dinero, por supuesto, está la opresión, el dominio que se puede ejercer sobre los demás. Marcos 10:42 dice, los gobernantes de este mundo, vean, los gobernantes de este mundo se enseñorean de ella y sus grandes ejercen potestad. El dinero se ocupa, vuelvo a decir, para tener dominio sobre los demás. El dinero mal usado es una fuente de injusticia. Vuelve a los hombres insensibles, ciegos ante la necesidad humana. Y por supuesto que este es un pésimo uso de las riquezas que Dios nos ha dado a resguardar. Y lo encontramos, ¿no?
cuando el Señor les está diciendo, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero. ¿Cuándo, Señor? Nunca te vimos, ¿no? Y sabemos la respuesta. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, tampoco a mí lo hiciste. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que no tuvieron amor para con el prójimo, que su dinero era una fuente de injusticia, que se hicieron insensibles ante la necesidad, ante el clamor de los pobres. Se olvidaron de lo que dice la Escritura: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Vean, estamos haciendo esta introducción para ver, para darnos cuenta cómo se puede vivir con el dinero. El dinero también gana favores y prestigio social, toda clase de privilegios. Y esto lo sabemos porque ahí en Lucas 6:26 dice: mas ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hicieron con sus padres todos los falsos profetas. Vean, lo que estamos diciendo es que hay personas, ¿verdad?, que utilizan su dinero para hacer banquetes, para hacer reuniones. ¿Para qué? Para que hablen bien de ellos, para quedar bien con la gente. Pero la Escritura dice: ay de vosotros hombres cuando todos hablen bien de vosotros, ¿no? Que dice, pues porque eso es únicamente hipocresía. Y incluso sabemos que son banquetes porque dice: ay de vosotros los que ahora están saciados, ¿no? Los que comen buenas comidas, buenas viandas, los que están más que dispuestos a gastar en sí mismos grandes cantidades de dinero, olvidándose de los que tienen hambre. Podemos mencionar la historia de el rico y Lázaro, ¿no? Cómo se hacían grandes banquetes y el pobre Lázaro muriendo de hambre a las puertas de la casa del rico. El dinero, sabemos, es un ídolo. Puede llegarse a idolatrar, se atesora, fomenta ambición y, por supuesto, egoísmo. Y la Escritura, sabiendo que ese pecado está latente, entonces dice: da la medicina, no os hagáis tesoros, en donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Vean, el dinero causa envidia, es motivo de pleitos familiares, de rencillas entre los propios hermanos. Aún es motivo de traiciones y de muerte. Podemos preguntarle a Judas: por la avaricia, 30 monedas vendió a su maestro, a su amigo, a su señor, por 30 monedas. Con dinero se soborna, se pleitea, se roba, vuelvo a decir, se mata. ¿Cómo lo sabemos? Ahí en Mateo 28, 11, 12 dice, hablando de cuando el Señor estaba en la tumba y cuando resucitó, ¿qué es lo que hicieron? Dieron dinero a los soldados para que dijeran que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue robado por sus seguidores, ¿no? Para negar la resurrección. Y cuando se llega incluso a la muerte, al asesinato, por codicia, por dinero, vean, tenemos la historia del hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, y que dice, y cayó en manos de los ladrones, los cuales no solo le despojaron, no solo le hirieron, sino que lo dejaron medio muerto. La historia del buen samaritano. Vean, por todos estos ejemplos
Si los traemos a la actualidad, por supuesto que sigue siendo lo mismo. ¿Cuántos asaltos en los medios de transporte? ¿Cuántos despojos afuera de los bancos? ¿Cuánta injusticia? Y no les importa matar, herir, con tal de despojar. Tremendo, ¿no? El amor al dinero, raíz de todos los males, es el amor al dinero. El apego a las riquezas, por lo tanto, es uno de los mayores impedimentos. Vean, vuelvo a repetirlo para que no se entienda: el apego, el amor a las riquezas, no las riquezas, el amor a las riquezas, es, por lo tanto, uno de los mayores impedimentos, estorbos para seguir a Cristo. Es un estorbo para entrar al reino de los cielos. Marcos 10:23 dice: cuán difícil es entrar al reino de Dios los que tienen riquezas. Pero vean, el Señor dijo cuán difícil, pero nunca dijo imposible. ¿Cómo podemos darnos cuenta entonces? Como podemos darnos cuenta, la Escritura utiliza muchos temas económicos. Los temas económicos son temas del Evangelio. Y cuando una persona es convertida, se debe de esperar, vean, que haya un cambio en su forma de vida, en su forma de gastar su dinero. Que no siga siendo un estorbo. Más bien, que sea un medio para agradar a Dios. Vean, al momento que una persona es convertida, deja de vivir para el mundo, deja de amar el mundo. Entiende, como lo hemos estado viendo en esta serie de predicaciones, que no se puede servir a dos señores, que se debe de tomar una decisión. Lo que estamos diciendo, que la conversión es un cambio radical, que se demuestra en la forma de actuar, de vivir, de seguir a Cristo. Es un antes y un después en la manera de pensar, de vivir, de gastar. Y esto lo vemos, vean, en la vida de un hombre que había dedicado toda su vida antes de conocer a Cristo para acumular riquezas injustas. Lo que estamos diciendo es que ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan el ejercicio mental que hicimos de nuestra investigación figurada de cada uno de nosotros? Por cierto, no sé cómo haya resultado. En la investigación figurada que hicimos, en qué gastas, en qué inviertes, qué es lo que compras, qué sitios visitas, cómo gastas, cómo compras, para qué lo haces, para quién lo haces, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que ves? Bueno, ténganlo presente. Y el cambio, vean, el cambio en la vida de Zaqueo fue algo notorio, patente y manifiesto. Es algo público. Vean, ahí en Lucas, en el Evangelio de Lucas 10, encontramos el relato, la vida de este hombre, de un hombre que, por cierto, dice la Escritura, que era bajo de estatura, conocido como Zaqueo, un recaudador de impuestos también, una persona ante los ojos de su mismo pueblo, un traidor, un pecador, es lo que dice, que al escuchar del Señor Jesucristo, él se interesó, y
¿qué es lo que hizo? Vino a oír el mensaje del Señor. En Lucas 19, 1 al 10 tenemos esta historia. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, vean, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues dice, era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Vean. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La respuesta del Señor: Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vean lo interesante, ¿no?, de esta enseñanza. Lo primero que podemos ver es, como dije, un cambio radical, un antes y un después. Es lo que nosotros llamamos los frutos dignos de arrepentimiento. Zaqueo, un recaudador de impuestos, trabaja para el zar de Roma, ¿no? Pero no era un recaudador más, no. Dice, el principal. Hay muchos recaudadores en Jericó, pero él es, podemos decir, el jefe de la oficina, ¿no? Él es de los, no uno más, digo, sino el principal, al que le entregan y le llevan cuentas. Ahora, en el contexto, Zaqueo era un ladrón, un traidor. El ser ladrón lo sabemos por lo que dijeron los que murmuraron. Vean, las personas al ver la invitación, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar ¿con qué? Con un pecador. ¿Cómo? Todos lo conocen, o sea, su vida pública de Zaqueo era bien conocida. Sabían quién era Zaqueo. Es como hablar de políticos en este tiempo, ¿no? Es como vemos que entran a veces a trabajar, que entran a la burocracia. Todo el mundo les conoce, todo el mundo sabe que apenas con trabajos y con dificultades pudieron salir de la escuela y agarran un puesto público y resulta que se empiezan a enriquecer. Y después pues dejan su colonia, compran casas, propiedades y todo el mundo que los conoció. ¿De dónde? Su sueldo no da para eso. Por supuesto que deben de estar defraudando, deben de estar robando, deben de estar haciendo algo indebido. ¿Por qué? Porque su forma de vida, su forma de acumular riquezas simplemente no da con lo que ganan. Así, este es el ejemplo de Zaqueo. Todo el mundo le conocía. Era un gran pecador. Pero vean la respuesta de alguien que verdaderamente ha pasado de muerte a vida. Estamos diciendo de un convertido. No se defendió. No increpó y ni les dijo, ¿me sabes algo? Denúnciame. No se puso en este plan. No se defendió. ¿Por qué?
porque él sabía que era cierto. Él conocía que esto era verdad. Los recaudadores de impuestos del primer siglo eran malvados, grandes pecadores. Según los eruditos, por esto se les conocía. Vean, incluso no podían ser juez porque no eran confiables. No podían ser testigos en un tribunal por no ser dignos de confianza. Y la recaudación de impuestos tenía, por supuesto, también mucho, vean, mucho que ver con la injusticia, con presionar al máximo a las personas, sacarles lo más que se pudiera en impuestos. Y entre más sacara, entre más se exprimiera a las personas, mejor quedaba con sus patrones, con sus amos, los romanos. A los romanos no les importaba ni cómo, ni cuándo lo hicieran. Lo que les importaba es que les dieran. Ahora, cuando el apóstol Lucas dice que Zaqueo era un hombre rico, vean, porque eso es lo que nos dice la Escritura, era un hombre rico, ya dijimos, entendemos la forma en que generó su riqueza, ¿no? Ganancias mal obtenidas. Era rico empobreciendo a la gente de Judea. Este hombre, por lo tanto, es no solo un pecador, sino un gran pecador, que se siente atraído por Jesús. ¿Se acuerdan que dijimos que para los ricos es muy difícil, mas no imposible? Aquí está un ejemplo de entrar al reino de los cielos. Podemos decir, y hay algunos que así lo entienden, que Mateo, otro recaudador de impuestos, ¿se acuerdan? Que había sido convertido antes, quizás le había predicado, le había hablado del Cristo a Zaqueo. Hay quienes dicen que Mateo, al ser uno de tantos recaudadores, era empleado de Zaqueo. O sea, Zaqueo venía a ser su jefe de Mateo. Y quizás le había comentado, le había hablado del Cristo. Y cuando se dio la oportunidad que Jesús pasaba por ese lugar, Zaqueo vino corriendo para ver a Jesús en persona. Zaqueo lo vemos corriendo, pero para alcanzar a los que no han pagado impuestos. Pero ahora lo vemos corriendo para ver a Jesús en persona. Quiere escuchar, quiere saber, quiere conocer quién es este Jesús de Nazaret. Zaqueo, nos dice la Escritura, que es un hombre pequeño y que en medio de la multitud no puede observar nada. Pero Zaqueo no se da por vencido. No va a desperdiciar esta oportunidad. En Jericó en aquel tiempo podemos decir que no había absolutamente nada de entretenimiento de lo que tenemos hoy en día. No había internet, no había noticias, no había televisión, no había nada que ver. Por lo tanto, que alguien llegara de lejos era todo un acontecimiento. Pero si este que venía era el Cristo, era un evangelista, un predicador, un hacedor de milagros, Zaqueo quiere saber quién es, quiere conocerle. Por lo tanto, no importando el qué dirán, sube a un árbol. Y vean, sube como un pecador, como un gran pecador. Y al escuchar a Cristo, al escuchar de su evangelio, es transformado. La gloria del evangelio es que cambia y que transforma a las personas, que cambia mente, voluntad y emociones. Jesús conoce y sabe todo acerca de todos.
Por lo tanto, se acerca a Zaqueo, al cual le mira en una posición nada digna para lo que era este hombre. Pero vean lo que le dice el Señor a Zaqueo. Zaqueo, date prisa, baja, es menester que hoy pose en tu casa. Subió como el gran pecador y descendió justificado. El publicano de otra historia subió al templo y bajó exactamente como subió. Y no fue justificado. Zaqueo sí, subió y bajó justificado. Para el Señor nada es imposible. ¿Cómo es que sabemos? ¿Cómo es que entendemos que Zaqueo bajó justificado? Subió como un malvado y bajó como un creyente. Lo sabemos porque está dando evidencia de salvación. Porque Zaqueo se arrepintió. Porque cambió su vida. Porque se apartó de su pecado. Y lo sabemos porque cuando se dirigió a Jesús, dijo que él estaba dispuesto a devolver lo que había defraudado. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si algo he defraudado a alguno, se lo regreso cuadruplicado. Zaqueo no era un ignorante. Zaqueo había leído las Escrituras. A lo que estaba haciendo referencia era a la regla de las 4 ovejas de Éxodo 22. Había robado por montones, pero ahora estaba regresando 4 veces más. Eso es una muestra, una de las señales inequívocas de que la persona ha sido cambiada, ha sido convertida. Vean. Es el abandono de su antigua manera de vivir. Vean. En Hechos 1:8 dice, la Escritura nos dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Lo que estamos viendo es una transformación. Lo que estamos viendo es un ejemplo de lo que hemos estado predicando, de lo que hemos estado viendo a la luz de las Escrituras, de una mayordomía, ¿no? Un cambio en la vida de las personas a través de ¿qué? De su mayordomía, del uso del dinero. Aquí lo primero que estamos viendo es que Zaqueo estuvo dispuesto a despojarse, a dejar su dinero mal habido por algo mucho mejor. El reino de los cielos en la tierra solo se encuentra en el mundo redimido. Es por lo tanto una responsabilidad de los creyentes. Es una responsabilidad que Cristo deja a sus seguidores de ser testigos en todo sentido. En el sentido no solo de la fe, sino en todos los campos de la actividad humana. Nos estamos refiriendo también, por supuesto, a nuestra mayordomía, que es nuestra vocación cristiana, de ser testimonio del Cristo resucitado. Vean, para poder dar testimonio de este Cristo, o una de las formas de dar testimonio, no solo es como algunos creen, evangelizar de palabra, con folleto, o invitando a tu iglesia. Sí, esa es una de tantas formas. Pero vean,
Un creyente testifica a Cristo de acuerdo a su manera de vivir. Un creyente vive de acuerdo con los mandamientos y prácticas del reino. Cuando el Espíritu Santo transforma a los individuos, opera un cambio de vida notorio. Podemos ver este cambio en la vida de Zaqueo. Podemos darnos cuenta que el Evangelio de Cristo cambia a las personas, transforma de una manera evidente. Y esto lo encontramos también ahí en Lucas 3:11. Evangelio de Lucas 3:11. Vean, en el ministerio de Juan el Bautista, multitudes salían, ¿no?, para ser bautizadas. Y sabemos que Juan el Bautista era un hombre íntegro, pero también un hombre rudo, podríamos decirlo, que no se mordía la lengua para predicar. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vean. Y una de las cosas que pedía, una de las cosas que Juan el Bautista pedía a esas personas para que fueran bautizadas, era hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Vean, evidencias de salvación, lo que estamos diciendo, las evidencias de Zaqueo. Y vean, en virtud de su predicación, ¿qué es las personas que verdaderamente eran convertidas? ¿Cuál era la respuesta? La gente, ahí en verso 10, y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Vean, ¿qué haremos? O sea, quiero, estoy dispuesto, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vean. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Vean. Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Llegaron también unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Vean, esta es la pregunta que se hace cada persona que realmente ha sido convertida. Es la respuesta al arrepentimiento. ¿Qué haremos? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué tengo que cambiar? Esto es lo que están diciendo. ¿Qué haremos? Y todas estas cosas, vean, tienen que ver con la mayordomía. No hagáis extorsión, no cobren de más. El que tiene 2 túnicas, vean, dé al que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. Vean, todo tiene que ver, en cierto modo, con el dinero. La importancia del dinero en la vida de los creyentes. Frutos dignos de arrepentimiento. Nuestras riquezas
nuestros medios, todo puestos al servicio de la gloria de Dios. La mayordomía como fruto y testimonio de los creyentes. La forma en usar sus recursos, su vida, su trabajo en general. Andar en caminos de justicia, actos de bondad, actos de misericordia. Ser testigos, vivir como creyentes, como hijos de Dios. Eso es hacer uso de nuestra mayordomía en bien de otros. Proclamando a Cristo con hechos, con obras, no solo con palabras. Ser hacedores, vean, de la palabra, no solamente oidores. En Hechos 2:40, Lucas nos invita a salir, a huir, a salvarnos de esta generación perversa. Y todos sabemos, porque así lo entendemos, que no es saliendo de este mundo, puesto que en el mundo estamos y a él hemos sido llamados para ser luz y para ser sal. Lo que Lucas enseña y espera es que los creyentes comiencen ahora con una manera diferente de vivir, muy contraria a la forma de los que aman el mundo y las cosas que están en el mundo. Y una de las primeras cosas, vean, que el creyente tiene que transformar en su vida es la forma en que maneja y hace uso de sus posesiones, dones, talentos, amistades. Vean, aún de su modo de vivir con el prójimo. Vean, el Espíritu Santo guía a los creyentes en su generosidad. Todos los recursos disponibles. Vean, estoy diciendo todos los recursos disponibles que están al alcance de los creyentes para la gloria de Dios. Ahí en Hechos de los Apóstoles 2, verso 42 y 47, encontramos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vean, ¿qué es lo que estamos viendo? El nacimiento de una comunidad cristiana, de una forma de vida muy diferente a la del mundo. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y la respuesta era que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y ahí en 4:32 tenemos la continuación, en 4:32 del mismo Hecho de los Apóstoles, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas
las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tenemos que ser muy cuidadosos en esta enseñanza. Esto es lo que han agarrado muchos grupos falsos, muchos pastores voraces, muchas iglesias para despojar a sus miembros. Debe de estar en el contexto bíblico total. En aquel tiempo, los creyentes, los que eran convertidos, vendían sus posesiones y las ponían a los pies de Cristo por una situación. Los creyentes estaban siendo perseguidos. Había persecución. Los creyentes, por ser creyentes, estaban siendo despojados de sus pertenencias. Entonces muchos creyentes preferían vender y mejorar la vida de la comunidad cristiana antes de ser despojados, antes de perderla, que de todos modos iban a perderla. Otra de las situaciones no es absolutamente nada. Algunas teologías enseñan que vivir en comunidad, ¿no? Hablando de comunismo, todas las cosas en común, tampoco enseña ninguna ideología política la palabra de Dios. Incluso, como lo vamos a ver más adelante, la Biblia enseña el respeto a la propiedad privada. Lo que estamos diciendo es que en lo que acabamos de leer había una práctica de generosidad radical. Lucas entiende y lo explica que es solo por la obra del Espíritu Santo, vean, es únicamente por la obra del Espíritu Santo que estos creyentes pueden vivir con una generosidad similar a la de Cristo. Y su banda apostólica, ¿se acuerdan? El Señor vivía con sus discípulos, no era una pequeña comunidad. Ahora, nosotros debemos de entender que uno de los trabajos fundamentales de la nueva iglesia, porque la iglesia neotestamentaria empieza ahí precisamente en Hechos de los Apóstoles, ellos en su principio, uno de sus trabajos fundamentales era en esta nueva comunidad, y tomaron una postura radicalmente diferente en cuanto a la utilización de los recursos. ¿No? Eran convertidos y de un corazón genuino, ¿no? Se entregaban ellos mismos antes que cualquier cosa. Es la historia de Zaqueo. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y a los que he defraudado el 4 veces más. Vean, ahí está un principio, ¿no? Y los que eran convertidos precisamente tenían este sentir, pero era una obra del Espíritu Santo. Era algo espectacular, era una manifestación. ¿Pero por qué? Porque estaban haciendo esta comunidad de creyentes. Y lo que tenemos que ver, porque muchas personas, ¿no? quieren enseñarlo de esta forma equivocada, ¿no? De repartir, vende tu casa y dánosla a nosotros. No. Vean, es lo mismo que sucedió, ¿se acuerdan? Muchos buscaban ver las manifestaciones del Espíritu Santo, manifestaciones espectaculares del Espíritu. ¿Se acuerdan de las visiones, los sueños?
los milagros, las lenguas y otras cosas más. Pero pasan por alto este hecho, esta forma de vida. Pasan por alto el simple hecho de compartir alimentos y hospitalidad con los hermanos. Y podemos decir que estas cosas son algunos de los dones más grandes del Espíritu Santo. El convivir, el amar a los creyentes, es una forma práctica. De esto se trata. En aquel tiempo se obraron muchos milagros, ¿no? Se dio el don de idiomas, de lenguas, sanidades, sueños, visiones, pero también se dio lo que estamos diciendo, ¿no? La vida en común. Y esto hoy en día en ningún grupo lo enseña, ¿no? En ningún grupo de los que enseñan dones carismáticos me estoy refiriendo. La segunda idea es, para aquellos que piensan que la mayordomía es solo para aquellos que tienen recursos financieros, estoy hablando de dinero, ¿no? Como lo dijimos en otras predicaciones. Cuando se habla de mayordomía en algunos grupos, es pensando que van a pedir ofrendas especiales, que van a pedir diezmos, que van a pedir talentos, que van a pedir, ¿cómo le llaman? Día o semana del esclavo y tantas tonterías que enseñan hoy en día. Pero todo tiene que ver con dinero. Y a la luz de las Escrituras lo vamos a demostrar que no. Y esto lo vemos de una forma práctica cuando el apóstol Pedro y Juan nos enseñan que hay muchos dones que pueden ser de gran ayuda para el prójimo. Si ustedes recuerdan cuando este par de hombres de Dios subían al templo, estoy citando Hechos de los Apóstoles 3:1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Por supuesto, ¿no? ¿A dónde podían ir las personas piadosas? ¿A dónde encontrar personas buenas? Pues las que vienen al templo, ¿no? Las religiosas. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que les diese limosna. Vean, les tiró la mano, ¿no? Como lo hacía habitualmente. Y Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Siempre hemos dicho que nadie puede dar lo que no tiene. Cada quien da lo que puede y lo que tiene. Mas Pedro dijo, vean, este hombre esperaba una limosna, algo más, era su modo de vida porque no podía trabajar, de acuerdo a que estaba lisiado, ¿no? Pero vean lo que le dijeron Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dio mucho más que lo que este hombre esperaba. Siempre lo hemos dicho, Dios nos da mucho más que lo que pedimos. Este hombre esperaba una limosna más. Y los siervos de Dios le dieron la sanidad. Vean, operaron en él una operación milagrosa que con muchas limosnas, por mucho dinero que le hubiesen dado, no podían curarlo. No había los hospitales ni los medios de este tiempo
Quizás no había como hoy prótesis, ¿no? Incluso, no, pero le dieron algo mucho más, que él ni siquiera esperaba. Tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Vean, y todos le reconocieron, este es el cuate que se pone allá afuera a pedir. Y vean ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? No es solo recursos, no es solo dinero. Vean, ¿a qué más claro? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tenemos. De eso se trata la mayordomía cristiana. El dar lo que se tiene, tiempo, dones, talento, vida, amor. Vean, todo en las manos de Dios sirve para su propia gloria. Vean, hay muchos dones que los creyentes están desperdiciando. Hay muchas cosas que los creyentes no están haciendo. Este es un ejemplo claro, de lo que significa compartir, de lo que significa dar, de lo que significa preocuparse por el prójimo. No, vuelvo a decir, no son tus recursos, no es tu riqueza monetaria, no. Es querer hacer algo para la gloria de Dios. Vean, otro ejemplo, ahí en 4:32-37, ahora encontramos a Bernabé, un hombre también, un creyente. Y la multitud de los que se habían creído, la multitud de los que habían creído, era de un corazón y un alma. Eso es importante, ¿no? Caminar juntos en koinonia, unidos. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Otra de las cosas que vemos, ¿no? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, realmente a los pies de Cristo. Y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí encontramos a un hombre con un corazón conforme a Dios, un hombre transformado, que no solo apoyó la obra con dinero, vean, aquí está entregando una propiedad, sino que también hizo uso de sus buenas relaciones sociales, vean, y las puso a disposición de la obra para beneficio de Pablo. Lo presentó ante la comunidad, una comunidad renuente a aceptarlo. ¿Por qué? Porque sabían que Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Para muchos creyentes, Pablo aún por su celo fariseo, había viudas en la iglesia, que sus esposos habían sido muertos por los soldados de Pablo, de Saulo, de Tarso. ¿Se acuerdan? Era un perseguidor de la iglesia. Por eso es que cuando llegó Pablo, no querían recibirle. Pero vean, Dios usa el buen testimonio
de Bernabé. ¿Para qué? Para que Pablo sea aceptado. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Por supuesto, le conocían, sabía que era perseguidor de la iglesia. No creían que fuese discípulo. No le aceptaban, le rechazaban. Incluso yo creo le cerraban puertas. Entonces Bernabé, vean, ahí está, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, vean, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Lo que estamos viendo es que el buen testimonio de Bernabé, las buenas relaciones, vean, un hombre confiable para los hermanos, para los creyentes, sirvió para el ministerio de Pablo. Tenía que ser una persona querida, amada, respetada y confiable, la que llevara a Pablo. De otra forma, humanamente, no le hubieran recibido. Fue un beneficio para el apóstol. Lo presentó ante la comunidad, lo hizo confiable, les dijo, yo creo que puso su reputación de por medio, diciendo, es un hombre, es un creyente. Vean, se cumple lo que se dice, ¿no? El dicho, amigo de mis amigos, amigo. Y esto es lo que hizo Bernabé con Pablo. Le aceptaron por amor a Bernabé. Vean, no solo con recursos, sino ahora también con testimonio, con amistad, con lo que se había ganado. Era un hombre piadoso, querido dentro de la comunidad cristiana. Otro ejemplo lo tenemos, es Lidia, una mujer de buena posición, de buen prestigio, excelentes relaciones comerciales, vean. Y es usada también, es usada por el Señor, ¿para qué? También para el ministerio, para bendecir al apóstol Pablo, para que pudiera hacer la obra evangelística. Y dice ahí en 16:13, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vean el cambio. O sea, una persona recién convertida, utilizando sus recursos, prestando su casa, ¿no? Para recibir. En aquel tiempo el contexto es que no había hoteles, ¿no? A veces había posadas, a veces estaban llenas, pero esta mujer, Lidia, inmediatamente diciendo y poniendo como ejemplo, si ustedes consideran, ¿no? Si ustedes ven que yo doy testimonio de mi conversión, entonces demuéstrenlo como yendo a mi casa.
Vean cuánta sinceridad, cuánto amor, cuánto es el cambio que obra en la vida de las personas el Señor. Algo notorio, buen testimonio, buenas relaciones con los vecinos, con los clientes. No era una mujer que vendía púrpura. Vamos a ver otros ejemplos también, como el de Tabita, cuando murió, ¿no? Cómo se expresaban de ella las personas, ¿no? Que habían sido bendecidas por su forma de vivir. Y esto es precisamente lo que nos lleva la Escritura a hacer. Esto es lo que nos dice, esto es parte de nuestra mayordomía cristiana, nuestra forma honesta de vivir, nuestro testimonio ante el mundo, nuestra responsabilidad. Vuelvo a decir, nuestra mayordomía es e incluye toda nuestra vida, no únicamente recursos, no únicamente dinero. Que Dios nos permita verdaderamente, a la luz de lo que estamos viendo, ser buenos y excelentes mayordomos. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por tu palabra, porque nos enseña, Señor, verdaderamente una forma de vida. Nos enseñas lo que es dejar de amar el mundo y las cosas que están en el mundo. Y nos das principios para vivir a la luz de la eternidad. De utilizar nuestra vida, de desgastarnos a tu servicio. No solamente en una área, sino en todas las esferas de nuestra vida. En la vida social, en la vida intelectual, en la vida religiosa. Te damos gracias, Señor, por tu palabra de enseñanza. Pero lo que pedimos, Señor, es que podamos vivirlo, que podamos hacerlo y que lo podamos, Señor, hacer con gozo y para tu gloria. Lo que pedimos es que podamos ser buenos mayordomos y ser hallados fieles. Te damos las gracias por todo, te lo agradecemos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por su presencia. Les seguimos invitando, tenemos toda esta serie de predicaciones en YouTube. Inviten a sus familiares, amigos, a escucharlas. Gracias también por acompañarnos los días lunes, miércoles y viernes en una serie de estudios. Y gracias por su asistencia.